Análisis de voltajes y corrientes con compuertas lógicas. Esta vez vamos a analizar cómo es que realizamos la conexión de nuestras compuertas lógicas con nuestros componentes electrónicos y analizaremos cómo se comportan los voltajes y las intensidades de corriente para que estas compuertas lógicas puedan funcionar. Consideraremos el caso de una compuerta lógica básica, la compuerta lógica AND. Nosotros sabemos que para que nuestra compuerta lógica AND proporcione una salida, necesita tener un 1 lógico en sus dos entradas. Recordemos que un 0 lógico es equivalente a tener 0 volts y que un 1 lógico es equivalente a tener 5 volts. Nuestro primer impulso puede ser el conectar directamente nuestra compuerta lógica a nuestra fuente de alimentación de 5 volts. Y si bien es cierto que aquí tenemos 5 volts en ambas terminales, esto resulta riesgoso ya que estamos suministrando directamente mucha intensidad de corriente a las entradas de nuestra compuerta lógica. También nuestra intuición nos dice que en caso de que queramos tener un cero lógico, simplemente podríamos desconectar estas terminales. Sin embargo, aquí hay una aclaración que no siempre queda manifestada. El problema de hacer esto es que al tener desconectado no necesariamente tenemos 0 volts. 0 volts sería el equivalente a tener conectada la terminal negativa, que sería nuestra referencia o nuestra tierra. Es decir, nosotros necesitamos conectar un interruptor de tal manera que cuando esté en una posición, a esta terminal esté conectado un cero lógico, es decir, la referencia. Y que cuando el interruptor cambie de posición, esa misma terminal esté conectado a 5 volts, es decir, el 1 lógico. Con eso en mente, ¿cómo conectaríamos nuestros interruptores? Nosotros posicionaremos nuestros dos interruptores llamados switch 1 y switch 2 de esta manera. Por lo tanto, cuando estén cerrados, podríamos tener acceso a la energía que proporciona la fuente de alimentación, su voltaje y su intensidad de corriente. Pero ahora necesitamos que cuando dichos interruptores se encuentren apagados, o es decir, se encuentren abiertos, necesitamos comunicar a estas terminales A y B de la compuerta lógica a tierra. Para hacer esto conectamos dos resistencias, R1 y R2. Ahora analicemos lo que ocurre. Análisis de corrientes. Cuando los dos interruptores, el switch 1 y el switch 2, estén cerrados, la intensidad de corriente total viajará de esta manera. Al llegar a este punto, la intensidad de corriente se separa en dos. La primera, la de arriba, al llegar a este punto, se vuelve a separar en dos. En este caso tenemos una intensidad de corriente que atraviesa R1 y el resto viaja hacia la terminal A. Con esto lo que estamos haciendo es evitar que a la terminal A le llegue demasiada corriente. Una parte se desvía hacia abajo y protegemos nuestro integrado. La intensidad de corriente que viajó hacia la segunda terminal, hacia abajo, atraviesa el switch 2 y hace lo mismo. Una parte entra hacia la entrada B de la compuerta lógica y la otra parte baja a través de R2. En este caso tenemos valor tanto de IR1 como de IR2 y por ley de Ohm entonces tenemos un valor de voltaje. Si hacemos el análisis de voltajes utilizando el efecto cubetita de Paint, vemos que al tocar de rojo todo eso se vuelve rojo, al tocar de azul abajo todo eso se vuelve de azul. Lo que estamos apreciando gracias a los colores es que estos 5 volts, también tengo 5 volts en R1 y en R2, es decir, R1 y R2 se encuentran conectados en paralelo con nuestra fuente de 5 volts. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje en R1? 5 volts. Y el voltaje que consume R2 también son 5 volts.
Y eso significa que el voltaje en la terminal B, el voltaje es de 5 volts. Tengo 5 volts en la terminal B. Y en la terminal A también tengo esos mismos 5 volts. Así que con este arreglo, con los interruptores switch 1 y switch 2 cerrados, tengo 5 volts tanto en la terminal A como en la terminal B. ¿Qué pasa ahora cuando abrimos los interruptores? Lo que ocurre es que el voltaje ya no es el mismo. De hecho, la intensidad de corriente total no puede atravesar este interruptor y tampoco puede atravesar el de abajo. Vemos que estamos incomunicando de voltaje a las terminales A y terminal B. Tampoco estamos suministrando voltaje a R1 ni a R2. Vemos que la intensidad de corriente no alcanza, no le llega ni a R1 ni a R2. Por lo tanto, podemos decir que la corriente que atraviesa IR1 es igual a 0 amperes y la intensidad de corriente de R2 también es igual a 0 amperes. Por ley de Ohm sabemos que eso significa que el voltaje que consume R1 es de 0 volts y que el voltaje que consume R2 es igual a 0 volts. No están consumiendo voltaje. Por lo tanto, al no consumir voltaje, puedo reemplazar ambas resistencias por su modelo equivalente de un circuito cerrado o un cortocircuito. No consumen voltaje, no fluye corriente a través de ellos. Al hacer esa sustitución, queda más claro que lo que estoy conectando a la terminal A y a la terminal B no es otra cosa más que la terminal negativa de la fuente, es decir, ground GND, nuestra referencia, es decir, un cero lógico. Les estoy comunicando a A y a B que tienen el valor de 0 volts. No confundir 0 volts con un no conectado, no es lo mismo. De esta manera vemos cómo gracias a este arreglo podemos alimentar a las terminales A y B de la compuerta lógica, ya sea con 0 volts o con 5 volts. Ahora, para la salida, sabemos que necesitamos conectar la salida de nuestra compuerta lógica a un indicador, alguien que nos pueda decir el estado de la salida. Para ello conectamos un diodo LED y ese diodo LED lo conectaremos a una resistencia delimitadora de corriente para evitar que el LED se queme por si saliera mucha intensidad de corriente de la compuerta lógica. Ahora, ¿cómo haríamos la conexión de este circuito? Recordemos que necesitamos nuestra batería. La terminal positiva se conecta a dos interruptores, el switch 1 y el switch 2, y la salida de cada switch va conectada a dos cosas, tanto a la terminal A como a R1. La salida del switch 2 va a la terminal B y a R2. Y las resistencias van a tierra. En pantalla podemos ver cómo conectaríamos en el protoboard el circuito que acabamos de diseñar hace un momento. Tenemos nuestra compuerta lógica, donde sabemos que en su diagrama interno las primeras dos terminales son las entradas de la compuerta AND, la tercera es la salida. Sabemos que la terminal número 7 es tierra, la terminal 14 es VCC. Así que conectamos nuestra fuente de alimentación, en este caso es una fuente de alimentación variable, a las terminales positiva y negativa del protoboard. Puenteamos en este caso para que la negativa de la franja superior esté conectada a la negativa de la franja inferior y lo mismo con la positiva, positiva con positiva. Ahora alimentamos nuestro integrado, es decir, a tierra le conectamos negativo. A VCC, al voltaje del integrado, le conectamos la terminal positiva. Ahora, habíamos mencionado que la terminal positiva, nuestra fuente, va conectada a los interruptores, el interruptor 1, que en este caso estamos utilizando los interruptores el 2 y el 4 de nuestro deep switch. Habíamos dicho que la salida del interruptor va a dos cosas, a la entrada de la AND y a una resistencia.
y esta resistencia a su vez va a tierra. Así que aquí tenemos la conexión donde las salidas de nuestros dos interruptores van cada una a una entrada de la AND y al mismo tiempo a una resistencia que va a tierra. Los valores típicos de las resistencias cuando usamos compuertas lógicas suelen ser de 220 ohms o 330 ohms. Pueden utilizar otros valores para experimentar. La salida de la compuerta lógica la conectamos a nuestro LED, el cual a su vez lo conectamos a una resistencia delimitadora de corriente, también tiene el valor en este caso de 220 ohms y va a tierra, al negativo. Al simular nuestro circuito, vemos que el LED se mantiene apagado si los switch 2 y 4, que son los que estamos usando, están apagados. Si solo enciendo el 2, sigue apagado. Solo enciendo el 4, sigue apagado. Solo cuando enciendo ambos, el LED enciende, lo cual es consistente con el comportamiento de una compuerta lógica AND. Ahora, se debe de tener cuidado, ya que, por ejemplo, si tenemos mucho voltaje, podemos dañar nuestro circuito integrado. Muchas veces no disponemos de una fuente de alimentación variable como esta que estoy utilizando en el simulador y como las que hay en los laboratorios de sistemas digitales. Nos vemos en la necesidad de utilizar una pila. Una pila muy utilizada es la de 9 volts. Pues bien, si yo utilizo una pila de 9 volts, aquí vemos en el simulador cómo de inmediato me alerta de que se puede dañar el circuito integrado. Sin embargo, en el simulador aún sigue funcionando, con la advertencia. En la realidad, podemos utilizar nuestra pila cuadrada, la pila de 9 volts, sin embargo, una pila nueva, lo que puede ocasionar es que el LED, en lugar de apagarse cuando todo esté apagado, cuando los interruptores estén apagados, puede simplemente brillar con menos intensidad, pero seguir encendido. Y muchas veces creen que su circuito está mal conectado porque no se apaga por completo, pero eso es porque estamos suministrando mucho voltaje. Si nuestra pila no es nueva y está algo descargada, pues bueno, este efecto se minimiza. Tenemos otras alternativas, como por ejemplo, utilizar un arreglo de baterías, por ejemplo, pilas AA. Una alternativa común es utilizar un cargador viejo de celular, el cual, sin estar conectado al tomacorriente, cuidado con eso, como el cargador ya es viejo, pues bueno, le cortan la parte que iría conectada al celular y ahí separan los alambritos y esos alambres, si el cargador daba una salida de 5 volts, pues ya tienen el cargador que convierte la energía del tomacorriente a su protoboard. Hay que tener mucho cuidado de no hacer un cortocircuito. Espero que este video les ayude con sus conexiones de compuertas lógicas.